la frecuencia es cero, la impedancia es cero. Y cuando tiende a infinito, tiende a infinito. Los demás son puntos intermedios, entonces resulta de que cuando aumenta la frecuencia, aumenta la impedancia. Y también está en el eje imaginario nada más. Y pues ya, en uno resulta de que, como vemos aquí, el ángulo que tenemos es de menos 90 grados. En el otro caso son 90 grados. Y en este otro caso, en el del resistor, está en el eje de las X, entonces el ángulo de desfase es cero. O sea, la fase es cero. Bien. Hasta el momento yo creo que no tenemos ningún problema. Bueno, no sé si alguien tenga algún problema. Aquí simplemente estamos definiendo elementos que podemos observar por espectroscopía e impedancia. Y no necesariamente elementos físicos. Resulta de que, bueno, quienes han trabajado con electricidad, pues conocen que tenemos elementos eléctricos físicos que son resistores, capacitores, inductores. Eso los podemos comprar en una electrónica, en un lugar eléctrico, y sirven para muchas cosas. Si abrimos un dispositivo electrónico, pues vamos a encontrar muchas de esas cositas ahí. Y son físicas. Sin embargo, la espectroscopía de impedancia nos sirve para medir cosas que no necesariamente son un resistor o un inductor o un capacitor. Entonces, lo que tenemos ahí dentro de esta caja negra que les decía que interesaba que no fuera tan negra, esa caja, es elementos que nos presentan comportamientos capacitivos o inductivos o resistivos. Y bueno, así lo podemos catalogar como fenómenos que presentan esos comportamientos. Y eso nos simplifica la vida. O sea, nosotros podemos tener combinaciones lineales de esas tres respuestas, de esos tres fenómenos. O sea, no necesariamente vamos a ver un elemento puramente capacitivo o puramente inductivo o resistivo. Y de hecho, así es en la naturaleza o en la realidad. De hecho, si compramos un capacitor comercial, resulta de que no va a tener puro efecto capacitivo. Igual, hasta un resistor, si lo compramos, va a haber un rango de frecuencias que va a funcionar muy bien como resistor, pero a ciertas frecuencias resulta de que va a empezar a tener efectos inductivos. Es gracioso todo esto, pero lo mismo puede suceder, por ejemplo, si nos conectamos los cables a un músculo. En el músculo, pues no necesariamente solo conduce la electricidad, no es solo corriente de conducción, sino también podemos tener corriente de desplazamiento, que pues precisamente es hasta que se carga el capacitor, pues fluye corriente. Y puede tener un desfase entre la corriente y el voltaje. Es algo muy común. Igual también si estamos viendo una batería, que precisamente muchos de los que estamos aquí nos interesa utilizar esta técnica de espectroscopía de impedancia para medir esta clase de dispositivos, pues resulta que también vemos un montón de efectos capacitivos y resistivos también. Entonces, bueno, estos son los elementos básicos. Si me permiten, voy a borrar. También platicamos la vez pasada que muchos están acostumbrados a ver nada más cuando les dicen impedancia, dan un valor. ¿Cuál es la impedancia de las bocinas? Ah, bueno, son de 5 ohms. O la impedancia del músculo es de tantos ohms. Y eso, pues está bien, es la impedancia. Pero la impedancia no se puede definir si no se dice a qué frecuencia se está midiendo. Es esto que estamos aquí. La frecuencia es muy importante. Entonces, si les dicen, ah, bueno, tienen una impedancia de tanto, pues ustedes deben de decir, ah, pues a qué frecuencia. A menos de que ustedes siempre utilicen cierta frecuencia. Por ejemplo,
yo tengo un medidor de impedancia que sirve para baterías y resulta de que nada más mide una frecuencia, mide a 1 kilohertz. Pues ahí uno puede decir, si uno se refiere a ese dispositivo en particular, uno ya sabe que uno mide a 1 kilohertz, entonces ya pues uno puede preguntar, ¿cuál es la impedancia? Ah, bueno, es tanto. Y ya viene implícito que medimos a 1 kilohertz. Pero es una cosa muy importante. Pero resulta de que a veces no queremos simplemente saber un valor. Ese saber un valor nos sirve tal vez como para ver si anda en rango alguna cosa. Por ejemplo, como decía, ese probador de baterías, lo único que nos serviría es si nosotros sabemos de antemano que nuestra batería a 1 kilohertz tiene una impedancia de 20 ohms y si nosotros al medir vemos que nuestra pila tiene 10 ohms nada más, entonces pues podemos discriminar, bueno, esta batería es buena o está mala, ¿no? O en qué rango de impedancia la consideraremos como buena, pero eso es ya de acuerdo a la aplicación. Pero si no solo queremos saber qué sucede a esa frecuencia, sino qué sucede en un rango de frecuencias, entonces eso ya es espectroscopía de impedancia. Y es lo que hacemos aquí. Precisamente una de las formas de verlo más comúnmente y tal vez que nosotros vemos en muchos artículos, las formas que la vez pasada les pasé una presentación de diferentes espectros de impedancia que se ven muy nice o apantallantes, pues resulta de que es muy común que nosotros veamos algo así, un semicírculo. Y también es muy común que nosotros veamos Z imaginario, pero al revés, menos. Si se acuerdan ahorita, la impedancia de un capacitor es negativa. Bueno, está en el eje de las Y, es negativo. Entonces, como la mayoría de los dispositivos que al menos de almacenamiento tienen efectos capacitivos y resistivos, entonces es muy común que estemos bueno, que pasemos el eje que teníamos abajo, lo volteemos y le pongamos el signo negativo. Eso es para no trabajar en el cuarto cuadrante. Y bueno, aquí tenemos este imaginario. Aquí estábamos platicando la vez pasada. Bueno, esto es muy común cuando tenemos un circuito RC. Y bueno, vimos también qué sucede a frecuencias bajas y a frecuencias más altas la vez pasada. Resulta que en un circuito RC, aquí las frecuencias más bajas están a la derecha. Aquí tenemos omega tiende a 0. Y de este otro lado tenemos omega tiende a infinito. Así se ve un circuito RC. O sea, un resistor en paralelo con un capacitor. Pero como les digo, no necesariamente son elementos eléctricos, sino comportamientos que se ven así, ¿no? Un circuito RC tiene una respuesta así. Un circuito RL a lo mejor se lo pueden imaginar también. Ahorita no estamos viendo qué sucede a frecuencias bajas y altas de acuerdo al circuito, pero bueno, eso lo vimos la vez pasada. Resulta de que si tenemos un circuito RL, tiene un comportamiento al revés. A frecuencias bajas anda por acá, omega tiende a 0, y acá al final es omega tiende a infinito. Y está en este cuarto cuadrante cuando lo ponemos al revés. Se ve así. Así se ve una curva de un circuito RL. Si se dan cuenta, aquí podemos tener hasta un círculo completo. Y eso lo puede uno lograr al tener un circuito RLC. Ahí tenemos todos los elementos. Y bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, ¿o qué es esto? Bueno, cada una de estas curvas que tenemos aquí en realidad
son un montón de puntos. Ya depende de cuántos puntos utilicemos nosotros para medir. Y cada uno de estos puntos es el producto de una frecuencia diferente. Y pues aquí tenemos impedancia, real e imaginaria. La frecuencia está implícita, bueno, no se ve, pero resulta que cada punto es una frecuencia diferente. Aquí donde se ve la fase, pues resulta de que así directamente no se alcanza a ver la fase. Tenemos impedancias, pero se puede calcular muy bien. Y no es una sola fase, resulta de que tenemos una fase por cada punto que tenemos ahí. Resulta de que para cada uno de esos puntos tenemos una parte real y una parte imaginaria. Vamos a pensar que nosotros medimos a esta frecuencia de aquí. Entonces tenemos una parte real y una parte imaginaria. Son vectores en sí. Y entonces esto que tenemos acá es la impedancia, el módulo de la impedancia. Y al ver una cosa así, donde la parte real es ortogonal a la parte imaginaria, pues lo que tenemos ahí es un triángulo y podemos resolverlo por trigonometría. Entonces, la impedancia total, esta Z, no es otra cosa que la raíz cuadrada de Z real al cuadrado más Z imaginaria al cuadrado. Esa es la impedancia, el módulo de la impedancia. Y la fase, al ver la curva que tenemos ahí, pues no es otra cosa más que podemos tenerlo como la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. O sea, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y pues la arcotangente, bueno, es lo inverso, ¿no? de eso. Y pues ya, ahí ya tenemos la fase y la amplitud. Pero resulta de que eso es, por cada uno de los puntos vamos a tener la fase y la amplitud y fase. Y con amplitud y fase nosotros podemos graficar de otra forma también. Aquí estamos graficando con un diagrama de Nyquist, se los voy a escribir. Esto es Nyquist. Y si nosotros tenemos amplitud y tenemos fase, podemos graficar de una forma un poco diferente. Podemos graficar en un diagrama de Bode, le llaman. Lo voy a poner acá. Bode. ¿De qué se trata este diagrama de Bode? Pues no es otra cosa de tener un parámetro, el que a ustedes se les antoje, con respecto a la frecuencia. Ahí sí podemos ver directamente que se trata de un espectro. En el diagrama de Nyquist no se nota que es un espectro, pero sí es un espectro. O sea, la frecuencia está implícita, aunque no se ve. Bueno, normalmente a veces uno no pone frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia n, cuánto es cada una, no lo pone así. Imaginemos que tenemos 100 diferentes frecuencias a las que medimos, pues no nos alcanza el pedazo para escribir ahí a un ladito de qué se trata. Pero en el diagrama es explícito que es un espectro. Podemos tener, por ejemplo, la amplitud, aquí podemos tener Z, y acá podemos tener la frecuencia. La amplitud y la frecuencia. Aunque también en el diagrama podemos graficar la parte real con respecto a la frecuencia, la parte con respecto de la frecuencia.
O también algo muy común para graficar es la fase. Podemos ver ya sea la amplitud o la fase o la parte real o la parte imaginaria, y todas estas son diagramas de Bode y nos pueden servir para diferentes cosas. La vez pasada, uno de los compañeros que está en el curso nos estaba comentando que él trabaja con alta tensión. Bueno, es muy común trabajar tal vez con dieléctricos para alta tensión, y bueno, se tienen que hacer pruebas de estos, ¿no? Ahí lo más común es de que la constante eléctrica de esas cerámicas que se utilizan tal vez es constante en un buen rango de frecuencias, y tal vez tuerce el rabo en ciertas frecuencias. Y a nosotros nos interesa saber exactamente a qué frecuencia torció el rabo, por así decirlo. O sea, a qué frecuencia deja de funcionar como dieléctrico. O bueno, sí. Y entonces tal vez nos interesa ver la frecuencia exactamente en forma explícita en ese caso en particular. Bien. Y bueno, las impedancias del capacitor y del inductor y del resistor también se pueden graficar aquí muy bonito en el diagrama de Bode. En el ángulo, si estamos viendo el puro elemento solo, pues lo único que vamos a ver si en el diagrama de Bode de la fase, por ejemplo, es de que para el capacitor vamos a ver que en todo el rango de frecuencias va a ser menos 90 grados. Para el inductor, para todo el rango de frecuencias va a ser 90 grados. Y para el resistor, en todo el rango de frecuencias va a ser 0. Eso es para los elementos solos. Pero como les digo, normalmente tenemos revoltura de elementos, y entonces la respuesta que vamos a tener aquí pues va a variar con la frecuencia. Entonces, hay veces que nos interesa, bueno, tenemos diferentes formas de graficar, ¿no? En ocasiones nos conviene verlo por Nyquist porque de ojo luego podemos decir, este es un efecto capacitivo o inductivo o qué sé yo. Lo vemos así instantáneamente. Pero en el diagrama de Bode tal vez nos puede servir también como para ver constantes de tiempo a las que funciona tal cosa o a las que sucede tal fenómeno. Y lo podemos observar de forma explícita, como les decía. Y bueno, todo esto que estamos viendo en realidad son como términos como para entender un poquito ya cuando empecemos a analizar los datos. Hagan de cuenta, ustedes a la hora de medir van a obtener una cosa así, un montón de valores. Y luego, ¿para qué les sirve todo eso? Bueno, al verlo, les puede servir como para decir qué hay adentro de ese dispositivo de dos terminales que estamos midiendo. Y se puede hacer diferentes clases de análisis para sacarle más información a ese diagrama que tenemos ahí, a esa curva, a ese espectro. Y bueno, ya lo estaremos viendo las siguientes sesiones que vamos a tener. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda que la quiera expresar. Igual puede abrir su micrófono si no se juntan todos al mismo tiempo. ¿Tiene alguien alguna duda? O pueden presionar la mano, levantar la mano para que Pues esté un poco más organizado. Ándale. Y una vez que preguntaron, pues quitar la mano para no revolvernos. Sí. Aquí por el chat me preguntan qué es una constante de tiempo por el chat. Ya. Una constante de tiempo es, pues es eso, es un tiempo característico. Y cuando estamos hablando de circuitos eléctricos, es muy común llamarle constante de tiempo
Bueno, si les parece, voy a volver a borrar este pedazo de acá. En circuitos eléctricos, la constante de tiempo la nombramos tau y no es otra cosa que el producto de R por C. En un circuito RC, por ejemplo, RC, R por C. Y esto está dado en, bueno, las unidades son de tiempo. Y este tiempo resulta de que, bueno, es un tiempo característico. Y para verlo graficado acá, en el diagrama de Bode o en el de Nyquist, no es otra cosa que, bueno, tal vez ustedes ya saben que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, si hacemos que nuestro tiempo característico sea el periodo, 1 sobre tau, entonces eso nos va a dar una frecuencia característica. Y eso es muy importante. O sea, hay fenómenos que a lo mejor queremos caracterizar con esta técnica y nos van a dar un tiempo característico que probablemente podamos ver aquí en el diagrama de Bode o acá. O sea, para verlo acá, a lo mejor lo que vamos a ver es de que hasta ciertas frecuencias a las que estuvimos midiendo va a empezar a aparecer este semicírculo, mientras tal vez no vemos gran respuesta. Bueno, eso es lo que nos da el tiempo característico, este constante de tiempo, que en términos eléctricos lo podemos ver de esta forma. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de AL2042. Adelante, compañero. Sí, es la siguiente. Yo para lo que he ocupado la espectroscopía es para el análisis del aceite del transformador. Usualmente, como sabemos, lo hacemos a 60 Hz, pero si lo hacemos a 1 Hz y las tablas de la IEEE me dicen los valores donde yo debo de caer, porque a 60 Hz es un valor aceptable para saber cómo está mi dieléctrico del aceite del transformador. Sin embargo, si lo hago a diferentes, la seguridad de que también está la impedancia en el transformador. Para allá vamos, ¿no? Sí, o sea, tal vez es lo que les platicaba hace un ratito. Hay dispositivos que les sirven para medir a una frecuencia en particular y tal vez en forma ingenieril y como para control de calidad rápido así, pues sí nos interesa medir tal vez a una frecuencia. Y entonces ya hay tablas en algunos casos, como el que comentas aquí del aceite para el transformador, que tal vez está ya bien conocido si las placas, la distancia entre las placas es constante y el área es constante, y le metemos el aceite en medio, pues nos debe de dar una impedancia en tal rango. Si se sale el rango, pues ya algo le pasó al aceite, ¿no? Pero si queremos conocer más del aceite, o sea, no solo decir está bueno o está malo, sino decir el aceite resulta de que a frecuencias bajas se comporta así y a frecuencias más altas se comporta así, o a lo mejor hay transporte de electrones a frecuencias altas o tal vez se rompe, pues entonces sí nos conviene hacer un espectro de impedancia y no solo a frecuencias de 0 a 60 Hz, que son frecuencias bajas, sino precisamente extenderlo hasta el megahertz, por ejemplo. Y a veces hasta más alto, a veces que lo que queremos ver son propiedades dieléctricas, entonces podemos estar midiendo hasta el orden de megahertz, tal vez 20 megahertz, pero ahí es otra clase de cuestión también, que también ya lo veremos más adelante. Tenemos otra pregunta, Enrique. Sí. En el chat nos preguntan, en una gráfica de ángulo de fase contra frecuencia, me indica el desfase que existe. Sí. Pues sí, indica el desfase entre la corriente y el voltaje. Y precisamente si a lo mejor
Bueno, les voy a hacer un ejemplito aquí. No voy a borrar esto. Vamos a tener la fase y la frecuencia. Vamos a pensar que a frecuencias bajas se ve así y luego sube. Aquí tal vez podemos decir es menos 90 grados y aquí 0 grados. A lo mejor en este dispositivo que estamos midiendo, precisamente a frecuencias bajas lo que nos dice es que se compone de forma más resistiva. Y a frecuencias altas tiende a comportarse como un capacitor. Es lo que podemos ver de aquí de esta curva. Precisamente lo que nos dice aquí, cuando tiende a menos 90 grados, como vimos anteriormente, el efecto es mucho más capacitivo. Cuando tiende a 0 grados de desfase o de fase, como le llamamos, entonces es resistivo el comportamiento. Y de hecho es lo que sucede en el diagrama del Nyquist-este. Si se dan cuenta, en este punto inicial resulta de que está sobre el eje X. Estando sobre el eje X, resulta que tenemos un efecto puramente resistivo. Pero conforme va aumentando la frecuencia, también vemos parte imaginaria, entonces vemos un comportamiento capacitivo. Y luego, posteriormente, cuando tendemos otra vez sobre el eje de las X, otra vez el efecto es puramente resistivo. Como lo podemos ver, esta curva acá en el diagrama de Bode, pues resulta de que no es otra cosa que algo así. O sea, tiende a 90 grados. Bueno, no van a ser 90 grados nunca aquí. Pero bueno, se va a hacer más grande el negativo de la fase y luego va a tender otra vez a 0. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Carlos. Carlos. Carlos Azcárraga. ¿Sí? No. Ok. No, perdón, nada más era un poquito en relación con la espectroscopía. Obviamente cada quien tiene sus enfoques y el caso del que comentaba el compañero del transformador, realmente lo que buscamos con el barrido de espectroscopía es ver la relación que hay entre la permitividad real y la permitividad compleja, o dicho de otra manera, entre la constante dieléctrica y la conductividad. En el caso del transformador, nosotros tenemos que irnos a baja frecuencia porque de esa manera estimulamos la tan delta o las pérdidas. Porque la tan delta está definida por la permitividad, la conductividad entre la frecuencia angular por la permitividad, conductividad entre permitividad. Entonces, si bajamos la frecuencia, lo que hacemos es estimulamos las pérdidas y de esa manera sabemos si hay humedad o no, por ejemplo. Pero sí hay aplicaciones definitivamente, la que comentabas tú ahí en el pizarrón, donde la frecuencia empiezas en resistencia y luego subes. En ingeniería eléctrica eso lo vemos, por ejemplo, en un contacto eléctrico. Esperamos que tenga nada más cierta resistencia muy baja y a medida que tú subes la frecuencia, ese contacto se empieza a tomar características capacitivas. Es también ejemplo, nada más, era un poquito comentarlo para... Sí. Gracias. Bueno, estamos... Sí, con gusto. En sí hay muchos ejemplos de aplicaciones. Y en este caso de lo de la permitividad, si consideramos el análisis de nuestras curvas por circuitos R, bueno, por circuitos equivalentes le llamamos, probablemente nosotros a la hora de hacer el análisis, lo que vamos a encontrar son valores de resistencia, capacitancia, inductancia. Esto es lo que vamos a sacar a la hora de hacer el análisis. ¿Y de dónde sale la permitividad? Pues resulta de que la capacitancia no es otra cosa que la constante dieléctrica entre el grosor por el área. Entonces, de aquí sale la constante dieléctrica.
Y pues sí, puede servir para muchas aplicaciones esto. Y de hecho también la constante aquí, para el caso de análisis por circuitos equivalentes, que creo que toca la siguiente sesión, consideramos que la constante eléctrica no cambia en un buen rango de frecuencias. Entonces eso nos hace poder decir que tenemos capacitancias, resistencias e inductancias. Sin embargo, si la constante de eléctrica, esta que tenemos aquí, cambia con una frecuencia, entonces la capacitancia va a variar con la frecuencia, entonces no podemos hablar de capacitancias características de nuestro sistema. Pero bueno, eso ya es una historia que vamos a abordar la siguiente sesión. ¿Una pregunta? Sí, hay una pregunta de AL2042 otra vez. Adelante, compañero. Bueno, la otra aplicación diferente al transformador que llegué a ver es en cables. Cuando el cable presenta una ruptura, es decir, una especie de burbuja, le aplican voltaje. Sí. Porque esa burbuja se comporta como un capacitor. Entonces tenemos dos aislantes, más aparte la burbuja y haciendo que con el voltaje la capacidad dieléctrica que pueda hacer un arco, le llaman prueba de arqueo. Y una vez que se generó el arco, sabemos dónde está la falla en el cable, pero aplicamos espectroscopía también. Sí, sí, precisamente si tenemos un cable, lo menos probable es ver un efecto capacitivo en un buen rango de frecuencias. Pero precisamente si está abierto en algún punto, pues precisamente se comporta como placas paralelas y el dieléctrico probablemente es el aire. Y bueno, va a tener un comportamiento parecido a esto que vemos acá. Sí. Bueno, les digo, y cada uno en nuestras áreas podemos encontrar tal vez alguna aplicación también. ¿Hay alguna pregunta adicional o le seguimos? ¿Todo bien? Sí, no veo ninguna pregunta, Enrique. Si quieres continuar. Ok, sí. Si me permiten, voy a borrar esto. ¿Sí están viendo? ¿Ya se ve mejor el pizarrón? Sí. Creo que sí, ¿no? Yo lo veo un poco borroso, pero tal vez es mi internet. Ok, pero sí se alcanza a entender más o menos. Bueno, espero que sí. En mi caso lo veía mejor al inicio de la charla. Ok, pues no sé. Acá yo tenía miedo porque estaba empezando a granizar acá en Puebla y dije, híjole, con que no se vaya la luz. Y lo que se fue la computadora antes de la luz. Resulta que se le antojó reiniciarse faltando 15 minutos para la charla. Pero bueno, ahora, bueno, vamos a platicar un poquito cómo medir. ¿Qué se necesita para medir impedancia? Bueno, lo único que necesitan es una fuente de voltaje o corriente a cierta frecuencia. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, necesitamos una fuente que nos estimule a nuestro sistema a cierta frecuencia o a cierto rango de frecuencias. Entonces, algo muy común para los electrónicos es los generadores de funciones, le llaman. Enrique. Sí. Me piden que si puedes acercar la computadora o la cámara de la computadora al pizarrón. Sí, con gusto. A ver. ¿Más o menos? Yo creo que sí, Vale. está bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué les iba a platicar? Pues lo que necesitamos, como les decía, es tal vez una fuente de corriente o voltaje.
y esa que se la podamos aplicar a nuestro sistema bajo estudio. Bueno, de hecho, ya en forma eléctrica no sería así, ¿no? Sino precisamente que tenemos una fuente alterna, se la conectamos a nuestro dispositivo, y del otro lado no tenemos otra cosa que un medidor. Bueno, si aquí tenemos una fuente de voltaje, acá vamos a ver corriente. Y pues ya. De otra forma, una forma muy simple sería tener un osciloscopio. Bueno, aquí es simplemente como para encontrar cuál es la impedancia, así un valorcito nada más vamos a tener. Si queremos saber cuál viene siendo la amplitud y la fase, nos conviene tener un osciloscopio, donde podemos observar las curvas de entrada y de salida. Y vamos a poder ver, como les platicaba, tal vez la entrada es esta. Aquí le voy a poner in y aquí le voy a poner out. Tal vez el out se ve muy parecido, pero resulta de que vamos a dibujar aquí este punto con este. Aquí hay un corrimiento. Y ese corrimiento es la fase. Pues es lo más sencillo para medir, ¿no? De hecho, a veces a mis estudiantes les pregunto si a ti yo te encargara, por favor, para la tarde tienes que calcular cuál es la impedancia de fulanita cosa, ¿no? Pero resulta que no te doy nada para medir. No tenemos un potenciostato, ni un espectroscopio, ni una fuente controlada de voltaje y que le podamos variar la frecuencia. Lo único que tenemos es un voltímetro, bueno, un multímetro en el laboratorio. ¿Cómo le haces? Pues nada, ¿no? Nos ponemos a llorar, somos pobres. No, bueno, una forma simple es dónde conseguimos una fuente alterna y que en todas las casas con electricidad la tienen. Pues resulta de que la línea eléctrica tiene una frecuencia de 60 Hz. De ahí pues, nos podemos colgar y bueno, sí necesitaríamos tal vez un divisor de voltaje para aplicarle esa señal alterna al dispositivo que queremos medir para que tal vez no le entren los 120 volts, sino nada más 5 volts, por ejemplo, y lo medimos con el multímetro y podemos ver una impedancia. Y esa impedancia, ¿cómo lo podemos catalogar? Pues simplemente con la frecuencia que le estamos aplicando. Entonces ya el estudiante puede volver a mí y decirme, bueno, ya medí la impedancia. Y pues, ¿cómo lo hiciste si no tenemos nada? Bueno, pues utilicé la línea eléctrica y medí. Entonces la impedancia que se midió fue a 60 Hz. Y ya cumplió con la tarea y ya tuvo palomita de aquí al final del curso. Pero bueno, en realidad a veces no somos tan pobres en algunos sentidos. A veces sí tenemos una fuente variable de voltaje, tal vez un generador de funciones, y podemos medir a diferentes frecuencias. Entonces lo ideal es que esta fuente que tenemos aquí tenga una perillita y podamos decir, bueno, quiero medir a 1 Hz. Aplico 1 Hz, mido la respuesta del sistema y entonces ya en nuestro espectro, donde tenemos parte imaginaria y parte real, vemos una frecuencia, entonces ya podemos ponerlo un punto en el espectro. Ahí podemos decir frecuencia 1.
Ahora le variamos a la perilla, ahora vamos a ver frecuencia 2, y así sucesivamente, frecuencia 3, 4, X frecuencias. Y pues ya, así le podemos hacer. Sin embargo, ya hay, bueno, esto es una forma barata de hacerlo, de cierta forma. Pero ya hay instrumentos dedicados a eso, que le podemos llamar un espectroscopio de impedancia. O en electroquímica, por ejemplo, tenemos unos dispositivos que no es otra cosa más que fuentes controladas de corriente voltaje, que a veces tiene otras funciones, que, bueno, estas fuentes controladas le llamamos potenciostatos en electroquímica. Y muchos de esos potenciostatos tienen la modalidad de medir espectroscopía e impedancia. Y como el potenciostato es para electroquímica, pues a la técnica le llaman espectroscopía electroquímica de impedancia. Que les digo, no necesariamente tiene que ser electroquímico lo que estamos midiendo. Con un potenciostato que es para electroquímica, podemos medir cualquier otra cosa que no sea electroquímica también. Y pues bien, así se mide. Pero hay, aparte de la frecuencia, hay una cosa muy importante para medir. No necesariamente solo vamos a aplicar una onda con cierta frecuencia. Hay otra cosa muy importante. Voy a borrar esto. Y les voy a poner un ejemplo de un dispositivo de estado sólido. Yo creo que muchos de ustedes conocen curvas de corriente contra voltaje. En electrónica le llamamos curvas características de dispositivos. Entonces vamos a tener corriente, vamos a tener voltaje. Y también, tal vez a algunos de ustedes les es familiar el término diodo. Un diodo resulta de que a cierta polarización, o sea, si el más de la fuente se lo pusimos de un lado y el menos del otro lado, si lo ponemos de una forma, conduce, y si los conectamos al revés, no conduce. El caso es de que la curva característica de un dispositivo así, resulta que en un sentido la corriente es casi cero, y en el otro sentido crece en forma exponencial. Esta es la curva característica de un diodo. Entonces, imaginemos que queremos medir por espectroscopía de impedancia un diodo. Resulta de que la respuesta del dispositivo no es lineal. Entonces, ¿qué sucede si a este dispositivo le aplicamos una corriente alterna o un voltaje alterno? Entonces, lo que estaríamos haciendo a la hora de aplicar un voltaje alterno es aplicarle una curva así, alterna, o sea que va a variar entre un voltaje y otro voltaje. Eso es una curva en AC, un voltaje en AC. Entonces, lo que le estamos proporcionando al dispositivo, o que estamos haciendo que haga, es de que se mueva entre 0 volts y la amplitud de la señal. O sea, vamos a estar teniendo respuestas entre este punto y este punto de acá, o sea, esto. Las respuestas que nos va a dar va a ser entre esto y que se mueve para arriba. Pero resulta de que si medimos así, lo que nos va a dar va a ser un promedio entre todas estas respuestas. O sea, sabemos que a 0 volts tal vez la corriente es casi cero, pero aquí a 1 volt, por ejemplo, ya no se comporta igual. Entonces, aquí vemos al dispositivo funcionando de una forma y acá vemos al dispositivo funcionando de otra forma. O sea, dicho esto, les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que
nosotros queremos tomarle la foto a un caballo que va a correr en un hipódromo, ¿no? El caso es de que pues están haciendo una competencia para ver quién saca la foto más bonita, ¿no? Pero quieren tomarle la foto al caballo. Y resulta de que hay dos competidoras que quieren tomar fotos, ¿no? Pero uno se le hizo tarde y el otro llegó temprano. El que llegó temprano alcanzó a tomarle una foto al caballo antes de que corriera. Y el que llegó tarde, resulta de que pues no le quedó de otra, le tomó foto al caballo después de que corrió. Entonces, ¿quién tomó la mejor foto del caballo? Bueno, no hay una respuesta correcta aquí. Resulta de que depende de la pregunta también. Si queríamos tomarle una foto al caballo sin correr, pues la mejor foto fue la del caballo sin correr. Y si queremos una foto de caballo que corrió, pues el que tomó la foto del caballo que corrió, pues fue la mejor foto. O sea, se trata del mismo caballo, pero ya no se trata del mismo caballo a la vez. O sea, no podemos comparar un caballo corrido a un caballo sin correr. Acá es lo mismo, se trata de un diodo, pero este diodo está a 0 volts y este diodo está a 1 volt, por ejemplo. No se da igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O a qué voltaje debemos de medir? ¿O cómo pues resulta de que algo muy importante también a considerar es el punto de operación, le llamamos. O sea, si queremos medir a este voltaje o a este voltaje, necesitamos decirlo. O sea, para poder elegir que vamos a medir a 1 volt, lo que tenemos que hacer es aplicar primero 1 volt en DC. O sea, en voltaje de corriente directa, vamos a contactar el dispositivo al voltaje que nosotros queremos. A esto le llamamos voltaje de operación. Para que nos dé un punto de operación que nosotros queremos caracterizar. Entonces necesitamos un voltaje de DC, como les decía. Entonces, no simplemente, en el ejemplo que les daba hace un rato de aplicar una frecuencia de 60 Hz, con eso ya la hacemos para medir impedancia. Bueno, sí la hacemos para medir impedancia, pero también ahí el estudiante me tuvo que decir, bueno, y el punto de operación fue a 0 volts en DC. O sea, que no le aplicaron voltaje en DC al dispositivo. Entonces aquí es aplicar un voltaje en DC, pero aparte de aplicar un voltaje en DC, si tenemos una señal senoidal grandota, pues va a seguir haciendo lo mismo, se va a mover en un rango de puntos de operación la curva. Entonces lo que hay que hacer para evitar eso es precisamente estar bien cerquita del punto de operación con nuestra señal. Entonces la señal que tenemos que aplicar, entre más pequeña, de cierta forma es mejor. ¿Por qué? Porque resulta de que a lo mejor nos movimos un poquito, del punto de operación nos movimos un poco a la izquierda y un poco a la derecha, pero en un pedacito muy chiquito, que tal vez a la hora de hacer zoom se vea así. O sea, la pendiente de la curva es la misma en este punto que en este punto, cuando estamos haciendo la senoidal. A esto de ver en una región muy pequeña y verlo como una recta, le llamamos linealidad. O sea, a la hora de aplicarle
una señal pequeña, estamos buscando linealidad. O sea, podemos decir que el caballo es el mismo acá y allá. ¿Sí? Sorry. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser la señal que vamos a aplicar? Normalmente decimos, estamos aplicando una pequeña señal. ¿Qué tan pequeña? Bueno, lo más pequeña que se pueda. Sin embargo, resulta de que el voltaje térmico que podemos observar en los materiales anda en el rango de 26 milivolts. Entonces, de ser posible, bueno, 26 milivolts pues causa señales de ruido de esa magnitud en los materiales. Entonces, idealmente sería conveniente medir a voltajes un poquito arriba de 26 milivolts. Sin embargo, si tenemos un dispositivo de medición que tiene un buen tratamiento de ruido, o sea, que tiene filtros y cosas así, entonces podemos medir a voltajes de unos cuantos milivolts. Y funciona bien. O sea, debe ser una pequeña señal. Sin embargo, tal vez nosotros estamos midiendo un dieléctrico. Y como saben, pues casi no conduce nada de electricidad. Y a lo mejor nuestra fuente, nuestro medidor de voltaje o de corriente, no mide picoamperes. O sea, tal vez nosotros no alcancemos a medir corrientes tan pequeñas. Entonces, en esos casos, sí tenemos que aplicarle al sistema un voltaje mucho más grande, tal vez del orden de volts. Pero, ¿cómo podemos saber si podemos aplicar volts o milivolts? Pues simplemente pensando en esto. ¿Cambia el sistema? A lo mejor aquí se comporta como una recta tanto a 10 volts como a 10 milivolts. Se comporta tal vez exactamente igual. Entonces, es lo único que tenemos que tomar en consideración. Entonces, para ciertos sistemas sí debemos trabajar en los milivolts. Para otros sistemas que son muy resistivos, necesitamos aplicar voltajes más altos. Entonces, aquí hay dos parámetros importantes. El voltaje en DC que le vamos a aplicar, qué tan grande es la pequeña señal. O sea, ahí cuando le meten los datos al espectroscopio o al potenciostato, debemos de decir a qué voltaje en DC y a qué voltaje en AC queremos medir. Y aparte, necesitamos decir en qué rango de frecuencias va a estar este AC. ¿Ok? Es algo muy importante. Otra cosa también importante, bueno, esto de aquí es simplemente pensando en un dispositivo que no cambia con el tiempo. Pero que tal vez nosotros queremos tomar un espectro y como les decía, cuando estamos midiendo un espectro de impedancia, lo más común, bueno, lo voy a dibujar acá, nuevamente Z imaginaria, Z real. Una cosa muy común es de que se va a medir a una frecuencia y luego se va a medir, ya cuando terminen de medir, se mide a la que sigue y luego a la que sigue y luego a la que sigue. Pero, ¿qué sucedería si el dispositivo cambia con el tiempo? Entonces, lo que estarían haciendo es de que midieron a una frecuencia y ya cuando quieren medir a la segunda frecuencia, ya el dispositivo ya no es el mismo. Podemos regresar al ejemplo del caballo. Resulta de que le tomaron una foto y luego se van y luego quieren regresar y le quieren tomar otra foto al caballo pensando que es el mismo, pero nada, resulta que el caballo se lo antojó comer y se puso gordo, ¿no? Entonces, esta segunda medición ya no se trata del mismo caballo. Entonces, lo que tienen que lograr o lo que tienen que cuidar a la hora de medir también al hacer un espectro de impedancia es que el dispositivo esté en estado estacionario, le llaman.
¿Y qué es estado estacionario? Pregúntome yo. Pues no es otra cosa que permanecer todo el tiempo en una condición. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a eso? Pues si se trata del ejemplo del caballo, es de que el caballo no cambie, ni sude, ni se engorde, ni nada, ¿no? Siga siendo el mismo caballo de antes, que esté en estado estacionario. Si estamos hablando de reacciones electroquímicas, por ejemplo, lo que tenemos que asegurar es de que no haya más productos de reacción durante el tiempo que tardaron midiendo. Es muy común que en electroquímica esto le llamen medir a voltaje de circuito abierto. El que tengan el circuito abierto quiere decir que no pasa corriente. Y si no pasa corriente, entonces no hay reacciones electroquímicas. Entonces eso quiere decir también que el sistema no está cambiando, al menos no electroquímicamente. Entonces así lo pueden asegurar. Electroquímicamente no cambia, entonces puedo medir por espectroscopía de impedancia. ¿O qué tal? Otra forma de verlo tal vez, por ejemplo, tenemos un resistor. Un resistor en principio no cambia con el tiempo. Entonces lo que se puede hacer es de que a lo mejor está fluyendo corriente a través de él. Y siempre está fluyendo corriente. Y si fluye la misma cantidad de corriente al principio que al final de la medición, también podemos decir que está en estado estacionario. O sea, estuvo siempre fluyendo corriente en la misma cantidad al principio que al final de la medición. Y eso, pues, no es otra cosa que estar aquí en un punto de operación. Estás a un punto de operación, pues resulta que sí fluye corriente, sí lo ven. O sea, aquí en la curva de corriente voltaje, si aplica hasta el voltaje, hay corriente. No es como en un sistema electroquímico, queremos asegurar que no haya corriente para que no haya reacciones electroquímicas. Aquí en este diodo sí queremos que fluya corriente, pero que fluya, que se comporte así el diodo. Y entonces ya le aplicamos la pequeña señal y vemos cómo se comporta a todas las frecuencias. Y resulta que todo el tiempo el sistema estuvo fluyendo corriente. Eso es estar en estado estacionario, o es estar siempre en las mismas condiciones, al principio y al final de la medición. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Que precisamente ya nos alargamos de la hora que habíamos quedado, pero resulta que entré bien tarde también. Espero no tengan problema. De todos modos, espero que terminemos pronto también. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí. Sí. Hola, Doc. Yo tengo una pregunta. Hola. Me queda perfectamente claro lo de linearidad, cómo explicó lo de la pendiente, pero Sí. según entiendo, eso es lo mismo que estado estacionario. Pero yo pienso que, bueno, no me queda claro si, por ejemplo, en electroquímica, el hecho de que pueda ocurrir otra reacción en ese momento donde corremos la medición, en electroquímica sea estrictamente estado estacionario que tener una pendiente, que no tener pendiente, estado estacionario que linealidad. ¿Es estrictamente el mismo concepto? Se parece, pero no es lo mismo. El tener linealidad, bueno, están relacionados, pero no es lo mismo. El tener linealidad no es otra cosa de que en el rango de tamaño de la perturbación no veamos diferentes pendientes, no veamos diferentes impedancias. Esa cosa de linealidad está relacionada más que nada con la perturbación. O sea que la perturbación debe ser suficientemente pequeña para que no veamos diferentes formas de la curva aquí. Lo de estar en estado estacionario es simplemente que necesitamos estar en cierto punto, o sea, a 1 volt
Y si sabemos que el sistema siempre va a fluir esta cantidad de corriente, pues eso es estar en estado estacionario. Sin embargo, sabemos que los dispositivos se calientan. Si se calienta el diodo a 1 volt después de 5 horas de estar funcionando, pues muy probablemente la medición que medimos en la primera frecuencia ya no va a ser la misma. A pesar de que la curva y la pequeña señal estemos asegurando linealidad, con el tiempo no se está asegurando el estado estacionario. Para asegurar el estado estacionario en esta clase de dispositivos que tal vez se calientan con el tiempo, es simplemente medir. Podemos hablar de un estado cuasi estacionario. Si ya sabemos que el sistema sí cambia con el tiempo, o sea, se calienta, quiere decir que no está en estado estacionario. Sin embargo, si medimos durante los primeros segundos de conexión, podemos decir, bueno, pues no se calentó nada, varió tal vez 0.001 grados Celsius, entonces prácticamente no varió el sistema, entonces estaba en estado estacionario. Entonces son dos conceptos diferentes que están relacionados. No sé si me doy a entender, más o menos. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Sí. Una pregunta, Muy Enrique, bien. de AL2042. Adelante, compañero. Sí. Gracias. Una pregunta rapidísima. Los eléctricos le llaman a 60 Hz. Cuando hay una condición de falla, ocupamos otras dos impedancias, la subtransitoria y la transitoria. Pregunta, ¿va por ahí ahorita lo del estado estable o no tiene que ver por este momento? Sí tiene que ver. Por ejemplo, si van a medir un capacitor, por ejemplo, resulta que al aplicarle un voltaje en DC, se carga el capacitor. Se carga, pero le toma un tiempo en cargarse. O sea, vamos a pensar que tenemos la curva del capacitor, no es otra cosa, corriente contra tiempo. Con el tiempo, la corriente va tendiendo a cero. Esto le llamamos transitoria, ¿no? Entonces, si queremos medir impedancia a tal voltaje, de cuenta, capacitor le aplicamos 5 volts, que es el voltaje de operación que lo quisimos estudiar. Sin embargo, para cargarse a los 5 volts, el capacitor le lleva un tiempo, que es este tiempo de acá, y es aproximadamente de 5 tau, o sea, 5 veces R por C. Si a nosotros se nos antoja medir espectroscopía de impedancia de la manera tradicional, antes de que se alcancen los 5 tau, entonces no nos va a servir la medición porque resulta que se estaba cambiando con el tiempo. Pero, pues, si medimos después de este tiempo, pues lo podemos hacer. O también lo podríamos hacer precisamente si midiéramos en un rango de frecuencias muy alto, bueno, de frecuencias muy altas, por ejemplo, del orden de los megahertz. Entonces, tal vez le alcancemos a ganar al dispositivo y veamos, tal vez en un pedacito aquí. Sí, tal vez sí cambió un poquito, pero resulta que era casi la misma respuesta en ese. ¿Alguna pregunta adicional? No sé si quedó claro también aquí. Sí, muchas gracias, muy claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas, Enrique. Si quieres continuar. ¿Puedo hacer una yo? A ver, parece que hay alguien. Sí. Sí, hola, doctor. Una duda. ¿Podría hablar un poco sobre la forma de la onda y por qué seno?
y no triángulo o una cuadrada, por ejemplo? Ok. Sí, muy bien, muy buena pregunta. En principio nunca dije que debe ser senoidal, pero es la forma más común que tenemos desde que vemos en la línea eléctrica es senoidal. Pero de hecho nosotros podemos aplicar cualquier forma de onda en ese caso. No necesariamente tiene que ser senoidal. Y de hecho, en el proyecto que vamos a estar realizando, espectroscopía de impedancia con transforma de Fourier, podemos utilizar pues, las que nos convengan más, las que se nos faciliten más de obtener como señales. El chiste es que debe de ser periódica la señal y que podemos variar la frecuencia. No importa la forma de onda. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tengo una ¿No? pregunta. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Hace un momento comentó, bueno, con la pregunta de Luis, o no recuerdo quién, donde estaba hablando sobre las burbujas en los conductores. Sí. Usted empezó a hablar sobre que ciertos cables que estuvieran trozados o que tuvieran alguna imperfección, empezarían a presentar, el aire empezaría a presentar, se empezaría a comportar como un dieléctrico. No sé si podía Sí. explicar un poco ese fenómeno. Bueno, simplemente pensando en el ejemplo ese. Vamos a pensar, tenemos un hilo denso de un lado a otro. Pues lo común es de que en este cable solo veamos cierta resistencia eléctrica, que lo veamos como un resistor, ¿no? O sea, que no presenta fase o la fase es igual a cero independientemente de la frecuencia. Pero también conocemos las bobinas. Resulta de que no es otra cosa que un cable enrollado. Las bobinas presentan inductancia. Pues resulta que un cable así pelón también es inductivo, pero la frecuencia a la que a la que empiezan a verse esos fenómenos inductivos es muy diferente que si lo enrolláramos el cable. Entonces, lo que podríamos esperar de inicio es fenómenos inductivos y no capacitivos, pero la forma de ver un fenómeno capacitivo es que el cable se nos abra. O sea, hay una separación entre estos dos cables. ¿Y a qué se nos asemeja eso? Pues no es otra cosa que tenemos dos placas paralelas de conductor. Aquí tenemos una y la otra, y tenemos una separación con un aislante que es el aire. Eso no es otra cosa que un capacitor. Entonces, al ver nuestro espectro de impedancia del cable que estamos caracterizando y vemos que tiene fenómenos capacitivos, podemos decir, oye, pues qué onda. Pues la forma más, bueno, tal vez lo que se me ocurre ahorita más simple de echarle la culpa por qué tiene efecto capacitivo es de que se abrió el cable. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perdón, ¿puedo ¿Hay otra contribuir pregunta de un poco Carlos? en ese Sí. tema? Sí, bueno, básicamente lo que comenta Enrique, desde el punto de vista de un conductor Sí. abierto, es totalmente cierto y válido. Lo que yo veo es Sí. de que hay un poquito de confusión en el manejo de la famosa cavidad en el cable y lo que comentaba el compañero de prueba de arqueo. Realmente para teclado se utiliza la prueba de descargas parciales, no es de arqueo. Y en este caso la cavidad está alojada en el dieléctrico del cable de alta tensión. Se podría también pensar en ocupar espectroscopía dieléctrica en este sentido, pero no es práctico. Nosotros lo hemos intentado, pero en vista de que el cable por sí mismo, como tiene una alta capacitancia cilíndrica, porque es de gran longitud, estamos hablando de un capacitor cilíndrico, la cavidad que queda ahí ocluida es la capacitancia que representa en comparación con la capacitancia total del cable es muy baja. Por otro lado, la descarga maneja tan poca cantidad de energía que las pérdidas, si lo queremos ver como conductividad o resistividad, también son pequeñísimas.
Entonces, desde ese punto de vista, la espectroscopía dieléctrica para ese problema en particular de una cavidad en el dieléctrico de un cable no es de utilidad. Para tal fin se utiliza la prueba de descargas parciales, que probablemente el compañero es a la que se refiere como arqueo. Lo que tú estás comentando de un cable abierto es totalmente cierto y totalmente válido. Esa sería la explicación de la capacitancia, un conductor abierto. Pero esa es la confusión que veo. Sí. También vi otra confusión hace rato Okay. En el punto de vista de las reactancias subtransitorias y transitorias. Eso se da principalmente en generadores, en una falla de cortocircuito en terminales, y tiene que ver con el decaimiento de la constante de tiempo. Tiene que ver con cómo responden los devanados amortiguadores del generador, etcétera, etcétera. No es, para especificar lo que como tú lo hiciste magistralmente, está bien, pero también es un poquito de confusión, creo, en el manejo de los términos, tanto del de descargas parciales como el de reactancias. Creo que depende exactamente del área de la que estamos hablando, así podemos hablarnos. Sí. Bueno, si no estamos hablando de lo mismo, nos podemos confundir, pero sí te entiendo perfectamente. Voy a conectar esto que está. Sí, es muy común. Bueno, lo que les dije, pues sí es una transitoria, pero pues también el término transitoria pues se utiliza para otras cosas, ¿no? Sí. Igual el cómo medir pues sí, muy depende de qué material y qué dispositivo estamos midiendo, será de qué estamos hablando. A lo mejor a la hora de estar viendo, bueno, esto de si hay oclusiones en cierto material o cosas así, es cierta probabilidad que sí se puede determinar en cierto rango de frecuencias, pero debe ser muy fino el detalle. Así es. Pero si las constantes de tiempo del material huésped a la oclusión que tenemos son muy parecidos, va a estar está en chino de convolucionar la curva y poder sacar una partecita de la otra parte, ¿no? Entonces, pues cada caso es particular. Hay veces que se deja muy fácilmente por espectroscopía e impedancia y a veces no. Entonces, bueno, ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones también. Muy bien, muy acertado tu comentario. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario de todos? Y bueno, ahorita están muy participativos los eléctricos y me parece muy bien, pero los electroquímicos no han dicho mucho. Bueno, ya han hablado un par de los que están haciendo baterías o que están midiendo baterías, eso también me parece muy bien. O quienes están haciendo cuestiones de bioimpedancia, también no ha habido mucha pregunta, pero en principio todo esto que estamos discutiendo sirve para todas estas áreas. Pero necesitamos pensar, o sea, bajar esta información a nuestro caso particular o abrir nuestra mente a los casos generales que estamos presentando aquí. El chiste es de que podemos caracterizar toda esta clase de cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario de Sí, a ver. Bueno, habló del nivel de DC, por ejemplo, que para un diodo, la caracterización del punto de operación era 1 volt, por ejemplo, ¿no? Bueno, en bioimpedancia, la caracterización se hace a 0 volts, esto debido a que por lo regular los sistemas biológicos tienen agua. Entonces el DC causa hidrólisis, entonces esa hidrólisis, pues para evitarla, el punto de operación es 0, de DC 0 volts. Igual, bueno, ahí yo te podría decir de que puede ser 0 o puede que no. Bueno, la hidrólisis la obtienes arriba de 1 volt, ¿no? A 1.23 volts. Pero resulta de que igual si agarramos un pedazo de músculo y le ponemos un voltímetro, vamos a ver que a lo mejor anda el voltaje en el orden de los milivolts. O sea, el voltaje no va a ser 0 probablemente. Y precisamente para no perturbar el sistema, que no ocurran cosas raras,
a lo mejor lo que nos conviene es aplicar un voltaje exactamente igual al que estamos midiendo. O sea, que el voltaje, bueno, como para asegurar que la corriente sea igual a cero, o sea, es igualar la fuente con lo que tenemos. Hagamos de cuenta que es una batería en nuestro músculo que tiene 23 milivolts. Entonces la fuente la ponemos al mismo nivel, precisamente para que no haya flujo de corriente entre la fuente y el sistema a medir, ¿no? Entonces a eso le llamamos voltaje de circuito abierto. No es voltaje cero, pero es un voltaje que se iguala a lo que vamos a medir. Ok, gracias. Ese era el comentario. Sí. ¿Algo adicional? Adelante, Ricardo. Sí. Ok, yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Por ejemplo, en los sistemas, cuando utilizamos electrolitos, ahorita ya que hablaba de la parte biológica, etcétera, utilizamos casi buffer de fosfatos, etcétera, y usted sabe que no son muy conductores, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí se recomienda utilizar, cuando se hacen algunos estudios, por ejemplo, en algunos sensores o analizar algunas biosensores o algo así. Entonces, para ver la parte de impedancia también lo utilizamos, pero usted recomienda utilizar frecuencias más altas o más bajas. Ahí mi respuesta sería utilizar las frecuencias dependiendo de qué quieres ver. O sea, y te lo voy a cambiar un poquito. Bueno, si queremos ver el puro electrolito, pues a lo mejor queremos ver fenómenos de difusión. Para ver fenómenos de difusión, nos tenemos que mover tan lento como se mueven los iones por sí solos. O sea, estamos hablando de frecuencias del orden de los 1000 Hz. Pero ahora bien, si queremos probar cómo se mueven los iones con arrastre, o tal vez si hay corrientes parásitas electrónicas, o sea, no iónicas, sino electrónicas a través del electrolito, entonces nos conviene ir a frecuencias más altas del orden de los kilohertz. Entonces, todo depende de qué es lo que queremos ver. Y es un ejemplo que también no les traje antes. Vamos a pensar que tenemos un colibrí también que queremos fotografiar. Si queremos fotografiar el colibrí, si lo hacemos con un tiempo lento de obturación, o no sé cómo le llaman, lo que vamos a ver en la foto es de que se ve una mancha alrededor del colibrí. Eso es porque nosotros nos movimos lento y el colibrí se movió muy rápido. Si queremos ver las alas del colibrí, entonces nos tenemos que mover tan rápido como el colibrí. Entonces, las frecuencias a las que estaríamos midiendo serían altas. Entonces, depende. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de querer cerrar? Porque, bueno, no los quiero entretener mucho más. Igual le podemos seguir otra hora si quieren, pero pues tal vez no sea lo más conveniente. Yo sé que todos tienen alguna cosilla. Pero si tienen alguna duda adicional, de cualquier forma me pueden estar escribiendo también. Bueno, la vez pasada creo que no se veía muy bien mi correo. Activa tu micrófono, Enrique, por favor. Sorry. Este es mi correo electrónico, espero que lo alcancen a ver, es equiroga@ieee.org. Y me encuentran en el Instituto de Física de la UAP. Cualquier cosa, pues me pueden escribir, nos ponemos de acuerdo si tienen alguna duda, con gusto pueden visitar mi laboratorio también y podemos estar en comunicación. No soy todólogo en todas las áreas, ahorita de casualidad, de chiripa le atiné, no es cierto. Sí trabajo en algunas áreas, pero también no soy un todólogo, ¿no?
pero sí he medido algunos sistemas biológicos, baterías y celdas solares, por ejemplo, con esta técnica. Y mi formación es de electrónico, entonces, bueno, y de ciencia de materiales. Entonces podemos hablar tal vez un poquito de todas estas áreas. Y bueno, aparte, aquí está mi correo, pero aparte, quienes no están dentro de la red de almacenamiento de energía y estuvieran interesados en formar parte de la red, resulta de que es gratis formar parte de la red. Y pues precisamente, ¿qué se gana? Ahorita pues no hay dinero para nada porque, bueno, dependemos completamente de cuando haya convocatorias de CONACYT. Estamos operando, pues haciendo cosas así porque queremos, ¿no? Y porque queremos estar en contacto entre nosotros también. Resulta de que lo que sí nos podemos apoyar estando dentro de la red es simplemente compartiendo información. Y precisamente si sale alguna convocatoria de CONACYT nueva o lo que sea, podemos juntarnos y hablar y plantear alguna clase de proyecto, lo que sea. Y bueno, a partir de las redes de que se nos ocurrió hacer este cursito también gratuito, que en sí es abierto a todo el público, pero igual, así como este cursito, a lo mejor estaremos haciendo otras cosas. Lo que sí es de que normalmente están relacionadas con almacenamiento de energía. No necesariamente con el dispositivo, pero sí con los materiales que sirven para eso, o tal vez el control eléctrico que sirve para eso, o tal vez los electrolitos que sirven para almacenamiento, o carbones, o qué sé yo. O sea, es muy diverso. De hecho, también puede entrar gente hasta del área jurídica en cuestiones de energía, de coches eléctricos. O sea, es muy amplia el área y pues todos podemos hablar, pero el punto central es el almacenamiento. Bueno, para esa red. Entonces, ahí también, para quienes estén interesados, no sé si pueda chatear yo también. El correo electrónico es red.almacenamiento.mx. Bueno, ahí se los puse en el chat. Entonces, para formar parte de la red, no tienen más que escribir y de vuelta van a recibir un par de formatitos que hay que llenar. Una vez que se llenen los formatitos, ya, son parte de la red. Ahorita no es nada, simplemente tener como un padrón de gente interesada en cuestiones de almacenamiento y eso es nuestra red. Y ahorita tenemos un comité técnico administrativo que somos 8 personas desde el 2017 que empezó la red. Y bueno, somos los que platicamos y platicamos con el resto de la gente también. Y si hay alguna propuesta de algún miembro de la red, pues con gusto se pueden atender también. Eso es una cosa. Y también Raúl, mi compañero Raúl de Nuevo León, que precisamente es el que está hospedando ahorita esta sesión, me pidió que les diga que si pueden llenar, por favor, un pequeño cuestionario que les va a compartir. Bueno, ya se los compartió ahí. Es simplemente como para tener como un respaldo de que estamos llevando estas sesiones. Entonces, les agradecería mucho que llenen ese cuestionario. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario adicional. La próxima sesión creo que es precisamente tratar estos dispositivos como, bueno, estudiarlos por medio de modelado eléctrico. Y ya las otras sesiones son otra clase de modelado, que nos sirve para sacar cierta información, ¿no? Todavía no es muy seguro quién es el siguiente ponente, probablemente sea de nuevo yo la próxima sesión. Para la siguiente tal vez sea alguien de la UAM y así sucesivamente, vamos a ver. ¿Algún comentario? Sí, por aquí. No sé si tenga un par de minutos más o igual para la siguiente sesión. Mencionó aplicaciones de esta técnica para celdas solares y nos podría platicar un poquito cómo se aplica impedancia en estos dispositivos.
Sí, con mucho gusto. Si quieren, la próxima ocasión puedo traer un ejemplito al respecto. De hecho, es algo un poco más sencillo que hablar de dispositivos electroquímicos. O sea, en un dispositivo electroquímico como una batería, pues cambia con el tiempo, hay reacciones químicas ahí. En una celda solar de estado sólido, pues resulta de que uno espera que no cambie con el tiempo. Es un poquito más fácil de estudiar. Aunque también ya tenemos celdas solares electroquímicas. Ahí es una combinación ahí entre algo del estudio que hacemos entre baterías y cuestiones de celdas solares. Pero sí, con mucho gusto lo podemos abordar la siguiente. Ok, gracias. Dale, sí. Aquí... Una pregunta de Carlos Azcárraga. Sí, no, básicamente es, ¿dónde enviaron la encuesta? Porque no la veo, no la recibo. Está en el chat. Ah, sí, en el chat le acaba de escribir Raúl. Y esta es otra encuesta diferente a la de la vez pasada. Es que me sale en blanco el chat. Algunos ¿Sí? no podemos entrar al chat. Porque sí, entramos de otra manera. Así es, para los que no tenemos acceso al chat, ¿cómo le harían? ¿Pueden ver el muro del canal, del grupo, donde le dieron unirse? Es que unos entraron por medio web, así nada más le picaron al link, creo, y ellos no tienen acceso al chat, ni al muro. No se ve, creo. No se ve tampoco en el muro. Okay. Si les parece bien, yo creo que podemos mandar un correíto parece que hay un correo. Hoy en la tarde estábamos ahí medio discutiendo Raúl y yo de que hoy pues a mí no me ha llegado nada, ¿no? Pero resulta de que algunos de ustedes nos estuvieron pidiendo que si les mandaban el link y no sé qué. Y resulta que escribían a un correo que decía red de almacenamiento, no sé qué hecho uno. Resulta que ese correo en realidad es un alias donde estamos todos. O sea, quienes escribieron ese correo nos llegó correo a todo el mundo. Entonces, probablemente podemos utilizar ese alias para mandarles este link. Y pues ya, si los que no pueden llenarlo ahorita porque no lo ven, entonces les agradeceremos mucho que lo llenen ya cuando reciban el correo. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Sí, y quienes no hayan llenado el anterior, pues también lo pueden hacer, tal vez en el correo de invitación inicial, también venía un link y también venían unos libros y cosas así. Pues en el link les agradeceré mucho también que llenen ese cuestionario. Es más que nada para saber las áreas de las que son cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta adicional, comentario antes de cerrar? Que ya a lo mejor alguien quiere ir a cenar sus Fruit Loops o algo así. No sé. ¿Todo bien? Pues muy bien. Pues espero que les haya gustado esta sesión. Creo que ahora hubo menos inconvenientes técnicos, aunque al principio no nos podíamos ver. Espero que hayan visto más o menos el pizarrón en esta ocasión. Al menos no lidiamos con dos plataformas. Lo malo es de que, bueno, para muchos de nosotros también nos estuvimos peleando para poder entrar. Para cualquier cosa esperamos que el video de esta sesión también lo podamos subir a la página de Facebook de la red de almacenamiento de energía. Bueno, eso es otra cosa. Nos pueden seguir en Facebook y pues ahí en Facebook vamos a estar subiendo estos videos y nos pueden encontrar así como red de almacenamiento de energía CONACYT. Así nos encuentran en Facebook. Y entonces en un par de días yo creo que debe estar el video subido también. Entonces, si no hay comentarios adicionales, entonces con gusto nos vemos la próxima. Se portan bien, se cuidan mucho. Hablar también de la aplicación de ISFER. Ok, pues puedo tratar si podemos hablar de celdas de combustible. Sí, hay una pregunta de Felipe. Sí, Felipe, sí te pediría el favor que
llenes el cuestionario que se está ahorita en el chat, el de Forms. Esto es para evidenciar las reuniones por parte de esta plataforma de Teams. Para dejar claro que hubo una reunión, ¿no? Es para cuestiones administrativas. Gracias, Felipe. Gracias. Pues muy bien. Pues nos vemos la próxima. Espero ya para la próxima no tener problemas con la compu también. Enrique. Y bueno, ustedes también. Sí. Te piden ejemplos de celdas de combustible o electrolizadores. Sí, vamos a tratar, bueno, voy a tratar de traer un par de ejemplitos también, así como lo de las celdas solares. De hecho, bueno, como es la red de almacenamiento de energía, las dos últimas sesiones que tenemos pensadas están pensadas en supercapacitores, que es un sistema electroquímico parecido a los capacitores, y baterías que tienen reacciones químicas que muy bien podríamos complementar ahí con lo de las celdas de combustible también. Esos son en unas sesiones siguientes. Aunque para la siguiente ocasión que hablemos sobre modelado con sistemas eléctricos, pues a lo mejor puedo abordar un poquito al respecto. Bien. Entonces, la próxima sesión, sí. Entonces, si no hay más comentarios, pues nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado y pues sí, vénganse picudos para la próxima también. Podemos estar discutiendo sobre todos estos temas. Pero bueno, más que nada hablar de las bondades de esta técnica. Muchas gracias a todos por estar aquí y por la paciencia. Bonita tarde a todos. Bueno, bonita noche. Se cuidan, se portan bien. Gracias, Enrique. Nos vemos. Gracias. Gracias. Ándale. Es un gusto Muchas que estén. gracias. Cuídense. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. Sale pues, Raúl, muchas gracias, estamos en contacto. Sí, Enrique, estamos en contacto y... Entonces, el link ese, no sé si lo puedes mandar entonces al correo ese que... El de Form, sí. Sí. ¿Te lo envío a ti? ¿Para que lo reenvíes o lo reenvío yo? ¿Lo Sí, reenvío? cuéntalo tú, el que sea que escriba ese alias parece que le llega a todos. Ajá. ¿Cuál? Al alias ese de la Autónoma de Nuevo León. No, es que ese correo se envía cuando ¿cómo se dice? Programo la sesión. Por ejemplo, hoy programé de 5:30 en adelante y puse un mensajito. Sí, pero... las instrucciones, sigan estos pasos. Y en ese momento que lo programé, se envió el correo. Yo nunca... No, a lo que me refiero es de que no mandar desde ese correo, sino mandar un correo a esa dirección de correo.